su programa habitual en A24. Yo quiero que ustedes escuchen a este personaje que de vez en cuando aparece en la realidad argentina y uno dice, ¿qué hace este hombre de su vida? Escúchenlo, miren lo que dijo en las últimas horas. A ver, en Mendoza, en Neuquén, en Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes, en el Chaco, en Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José Cepaz, Merlo, San Martín, Mar del Plata, etcétera, la gente está saliendo a buscar comida y si no encuentra comida, nosotros que somos los que estamos convocando a esto, le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida. Son personajes que aparecen en la realidad política argentina como si fuesen un Che Guevara edulcorado y que en democracia entraron y salieron de la escena mediática. Miren, hace 30 años, exactamente un día casi como hoy, de agosto de 1993, yo iba con un micrófono a la calle, tenía 21 años, y en aquella marcha de los miércoles, ¿sí? En el Congreso, ¿se acuerdan? Cuando Norma Pla gritaba 4.50, 4.50, querían ganar 4.50, ganaban $150. Los jubilados, Eddie Zunino, que está aquí, se debe acordar. Ahí estaba Raúl Castells, ahí hacía el debut mediático Raúl Castells. Un hombre que después lo vimos comandar una organización social, piquetera, de izquierda, que lo vimos hacer huelgas de hambre, que lo vimos detenido en varias oportunidades, pero que aparece, reaparece, que no logra insertarse en lo que fueron las inclusiones de grupos piqueteros o grupos sociales en los gobiernos del kirchnerismo, con Néstor Kirchner, ustedes recuerdan, a partir del 2003, con Cristina Fernández, con el mismísimo Alberto, que tiene a varios dirigentes sociales dentro del gobierno, pero siempre Raúl Castells estuvo ahí, en la historia reciente, para aparecer en estos momentos de misterio, de desconcierto, de no saber quién organiza este tipo de robos pirañas, de robos en banda, ¿no? Como hemos soportado los argentinos en las últimas 48, 72 horas. Para el debate, ¿qué hace Raúl Castells de su vida? ¿Por qué aparece de vez en cuando? ¿A quién responde? ¿A quién responde, Eddie? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andas, Mariano? Bueno, responde a sus propios intereses. Estos movimientos sociales, movimientos peteros en su momento, algunos de ellos, o sea, compiten por el control de la calle, compiten por el control virtual del conflicto social. Ahora yo digo, Castells tiene una estructura para movilizar 150 robos en bandas simultáneos en distintas provincias del país. O sea, acá hay una cuestión de una especie de propaganda piquetera que yo no sé si tiene las condiciones para hacerlo. Ahora bien, cuando vos salís a reclamar trabajo organizadamente, más o menos prolijamente, se arma polémica, pero bueno, estás diciendo la gente tiene necesidad. Cuando vos salís y decís que vos instaste a salir a robar productos que no son de primera necesidad, bueno, vos te convertiste en un ladrón. Claro, ese es el punto, porque digo, te pones en la autoría intelectual de un delito común. Acá no estamos hablando de robo famélico, ¿no? O de hurto famélico. Que la gente sale a robar elementos para... Y ni siquiera está probado que salgan a robarlos para venderlos y comer. Claro, exactamente. Acá estamos hablando de robo en poblado y en banda, que según el Código Penal, creo que es el 163 para abajo, se agrava. Tiene una pena de 5 a 15 años. Digo, ¿va a estar la justicia a la altura de encarcelar, de procesar a todos los responsables? Hoy la provincia de Buenos Aires hablaba de 94 detenidos, la mayoría menores. ¿Cómo te va, Lili? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mariano. Exactamente, y lo confirmó el gobernador Axel Kicillof después de una reunión con el ministro Sergio Berni. Casi 100 eran, 94, que llamó la atención, muchos de ellos menores. Las zonas más complicadas fueron Moreno y Pilar, la zona del oeste. Esto se debió a algunos de los videos que vimos, los reclamos de la gente y también el análisis que se hizo en Puente 12, donde hoy hubo, Mariano, una reunión de emergencia en la que determinaron, a raíz de estos detenidos, que hoy se le iba a tomar declaración por esto que vos decís, robo poblado y en banda, que tiene hasta 15 años de prisión,
se le iba a tomar declaración hoy. Lo que se determinó en esa reunión, Mariano, es que a partir de esta noche y por lo menos durante una semana no habrá francos en el personal policial y se van a constituir patrullas especiales para estar en los lugares más calientes del conurbano. Bien, ahora vamos a ir a ver qué pasó en este día, ¿no? En este día también donde las fuerzas locales, las fuerzas federales, las fuerzas provinciales están en alerta máxima. Pero le quiero preguntar a Martín Angulo también por un dato que traía Liliana Caruso, que trabajábamos en producción. Y es que atención con este personaje, con Raúl Castells, porque puede ser llevado a los tribunales, ¿no, Martín? Sí, ¿cómo estás, Mariano? Buenas tardes. Bienvenido. De hecho, ya está siendo investigado hoy temprano a la mañana. Republicanos Unidos presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Pi contra Raúl Castells por incitación al delito, por instigación al delito, y al mediodía la fiscal federal Alejandra Mangano tomó las primeras medidas de prueba. La fiscal centró la causa en investigar si Castells promovió y organizó estos saqueos. Va a ser una causa que tenga que alimentarse de otras causas, porque de hecho los hechos puntuales que ocurrieron en los distintos lugares del país ya están siendo investigados por la justicia provincial de cada uno de esos lugares. Lo que la fiscal le pidió a la Policía Federal es que haga un informe, un relevamiento de cada una de estas causas, de cómo están esos hechos para incorporarlos a su expediente, y otras dos medidas. Una, que se haga un relevamiento por redes sociales de toda la información vinculada a los hechos de los últimos días en los que puede estar involucrado Raúl Castells, y además también le pidió un informe al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque Castells dijo en las entrevistas que dio que esto tenía que ver con que el gobierno no estaba entregando comida a los comedores comunitarios. La fiscal le pidió al Ministerio de Desarrollo Social que informe cómo es la situación en estos comedores. Bueno, ahí está el documento de Republicanos Unidos, para que ustedes lo vean, con todo documentado lo que está contando Martín Angulo. Ahí lo tenemos, a ver, acá está, acá lo tengo, acá está, mirá. Yamil Darío Santoro, abogado, y ahí está, ¿no? La gente de Republicanos Unidos, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Constituyen el domicilio electrónico. Bueno, esto es la formalidad que tiene la demanda. El objeto, Raúl Castells, ahí está, la posible comisión del delito tipificado en el 209. Esto estamos hablando de un delito contra el orden público, instigación, que tiene una pena de 2 a 6 años. Sí, es una pena baja, ¿no? Una pena baja. Ahora, conoce muy bien la ley Raúl Castells. Él sabe que toda esta declaración radial no sirve. No, a ver. No sirve porque no hay defensa, no se está autoinculpando con un abogado técnico al lado. Lo está haciendo en un medio de televisión. Entonces, la carga de prueba, ¿quién la tiene? La justicia. Tiene que hacer este relevo que decía Martín. Chat, WhatsApp, redes sociales, para ver si realmente Castells es el instigador de todo esto. Digo, él no puede autoincriminarse sin tener un defensor al lado, ¿se entiende? Porque todos dicen, todos se escandalizan, ¿no? Castells, no, lo hace porque sabe que esa declaración no tiene validez. No tiene validez, es nula. Sí, a ver, de hecho, la declaración en un medio público, en términos jurídicos, tribunales, no existe. No existe. Eventualmente Castells, si se junta prueba, se reúne prueba que pueda vincularlo, será convocado, se defenderá en esa instancia. Inclusive ha pasado muchas veces que personas que hacen manifestaciones públicas, inculpando a personas, hablando de delitos y demás, cuando son citados a tribunales, ahí recogen el guante y no dicen lo mismo. Claro, por eso. No, me malinterpretaron. Quise decir, me malexpresé. Claro. Sí, fue por el momento, en fin. Exacto. Bueno, pero atención porque además de esta denuncia que trae Martín Angulo, ¿no? También, Liliana, tengo entendido que la doctora Eli Márquez ha promovido una demanda también contra Castells, ¿no? También acaba de presentar una demanda esta tarde, también por incitación a la violencia. Este es el caso de ella y acaba de presentarlo. En un ratito, si querés, también lo vamos acá lo tenemos, a acá está ver. el papel. Ahí está el documento. Perdón. Ahí está Elizabeth Márquez, ahí está en mi propio derecho, carácter de abogada, de matrícula de colegio, bueno, en fin, y viene a promover denuncia penal conforme al artículo 209 del Código Penal por los hechos que a continuación se desarrolla, y ahí empieza a hablar con precisamente el 22 de agosto
una prueba, pone ella, y habla concretamente de saqueos que se suscitaron y que fueron ideados por ellos, haciendo clara referencia al movimiento político del movimiento Independencia, Justicia y Dignidad. Acá hay algo también de lo que no se habla, ¿no? Porque, a ver, hemos escuchado que se llevan lata de cerveza, que se llevan electrodomésticos, que se han llevado registradoras y demás. Y acá lo voy a incorporar al amigo Cerolini. Nadie habla del daño que le generan a los comerciantes, porque todos esos elementos rondan el millón y medio de pesos, ¿no? Sí, en algunos casos el más grande que se ve, el destrozo más grande, que es ese, la chica esta, una familia china era. Sí, claro. Ese es más de $1 millón de pesos. Claro, ¿sí? bueno. No, ahí, ese... Pero digo, cada uno de los elementos... Está digo, bien, yo creo que en el caso de Castells, él ha tenido, inclusive alguna vez estuvo detenido en Chaco, la toma de un casino, él, digamos, hay alguna gente que para el tipo de pelea que lleva, a veces te levanta puntos que te manden en gana. Entonces, digo, él se hace como cargo... Mártir. Claro, se hace cargo de que generó esto, que claramente no lo generó. Esto empezó ya el fin de semana, había runrunes respecto a Mendoza, algunos con imágenes viejas, hay todo un trabajo raro atrás, que cómo empezó. Una vez que prende la mecha, la gente, bueno, y van y sacan y se suman en otros lados, y ahora, bueno, parece que las acciones que está tomando el gobierno son sensatas, y yo creo que acá acaba esto, esperemos que sea así. Pero digo, él se tira el lance de algo que para uno diría, yo me despegaría del hecho, era al revés, se suma un hecho del que quizás no participó. De hecho, entonces es llamativo, pero bueno. Digamos, una de las discusiones de estas últimas horas tiene que ver con quién está organizando esto, quién o quiénes están atrás de esto. Claro. Castel levanta la mano y dice yo, ¿no? Sin que nadie le pregunte. Un dato que me parece que pasó desapercibido y que creo que hasta poca gente sabe. Castel fue candidato a presidente de la Nación en Las PASO. Sí. Ajá, claro. Sí, sacó muy poquito sacó. 25.746 votos sacó. Ah, mira. Así que no sé qué porcentaje es, qué viene a ser. A ver, él fue una interna dentro de su partido con Santiago Cuño. El espacio sacó el 0,34% de los votos. Claro, muy bien. Obviamente no pasó octubre, pero Castel no sabía que iba con Cuño. ¿Con Cuño? Le ganó la interna Cuño. Sí, bueno, por ahí podemos comunicarnos con Santiago a ver para preguntarle qué se siente tener en sus filas a alguien que promovió esto. Y obviamente que si se confiesa, coautor, instigador o lo que sea, hay que investigarlo, hay que hacerle las preguntas, pero también es inevitable irse a las consideraciones políticas electorales del tema, porque hoy tiene toda una valoración electoral y antes de salir Castel a hacerse cargo del asunto, había habido runrunes que llegaron hasta dentro del gobierno por haber agitado Milei y gente de Milei, videos que incluso en el principio parecía que no eran verdaderos y se empezó a generar ahí un clima en las redes sociales, así que como que se ensombreció todo el clima político. Sí, quedó un poco desdibujada la postura del presidente de la Nación al hablar, no de que él no está en campaña o él no integra ninguna lista cuando le pues volvió Alberto y no volvió a aparecer que no es candidato, dijo. Claro, dijo que no es candidato. Digo, después vamos a recorrerla. No era candidato. Claro, fue extraña la declaración, fue extraña. Y después con respecto al tema de linkearlo con otros momentos de la historia argentina, en otros momentos de la historia argentina, y puntualmente 2001, que es siempre la referencia, también hubo gente que organizó. Más allá de que era otra situación social y demás, pero todos sabemos que algunos alcaldes del conurbano podrían haber influido en esto, ¿no? Había un sector de la política... A mí me llamó la atención ese macheo que vos hacés con el 2001 en el sentido de que a la mañana de ayer se estaba avisando en los comercios que iba a haber saqueos o algo así por la tarde, claro, que la gente empezó a cerrar. Y eso me hizo acordar a esa psicosis del 2001, donde punteros barriales e incluso policías en aquel momento iban avisando antes. Pero yo me encontré con un policía saliendo con 2 damas juanas. Yo estaba en Villa Ballester. Esto parece otra cosa. Claro. No, pero además, perdón, en este momento vamos a tratar digo, a los parecidos, como dicen, aparecieron 2 tipos de noche y estaba oscuro y eran parecidos. No, hay que ver de qué se parecen. Lo que digo, en el 2001, no había acá los intendentes están jugando el riesgo de su propio territorio en el momento de una elección. Nadie va a fomentar en aquel momento hasta que se pudriera. En ese momento sí. En aquel momento no jugaban nada y si se pudría no era culpa de ellos. En ese momento jugaron. Es muy relevante para una investigación si hubo avisos previos, quién hizo esos avisos y de dónde sabía. A mí lo que me llama la atención, lo que llaman es la actividad en Telegram. Que
esos sectores supuestamente más marginales que están pidiendo algo para que diga, che, vamos a ir allá porque necesitamos comida, que yo, se comuniquen por Telegram, que es algo como encriptado. Bueno, claro, es rarísimo eso, ni ¿no? hablar, pero aparte toda la tecnología puesta a disposición Y de todo después esto. los detenidos Hurra. de distintos Sí. distritos de donde viven, ¿no? Exactamente. Esa es una gran diferencia. Exactamente.